Aquí comenzó todo. Aquí elegimos a los 33. Porque mañana muchos de los jugadores que están ahí van a representar a nuestro país en la primera Copa América. Y confío tremendamente que nosotros traeremos la Copa aquí en Paraguay. El 11, Severiano Alves. Y los bancos de suplentes, Hilario Ortiz, Derlis Molay, Raúl López, Santurio Mendoza. Cuando eso empezó, yo estaba en el cuartel. Un día mi tío me dijo que se iba a hacer un torneo de equipos indígenas. Así empezó todo y me dijo para que me prepare. Salimos de tardecita. Por ahí venimos, llegamos a la noche como a las 12. Tuvimos la mala suerte porque ya no había más colchones, porque los que llegaron primero agarraron todo. Por suerte nosotros trajimos camping y eso. Y supimos entrar todo en un camping, dormir, cartón y eso nos prestaban ahí los vecinos. Y pusimos ahí, dormimos ahí. Cuando llegamos en la cancha había muchísimas personas llegaban, entra ganado, venían en colectivo, en todo venían. Muy linda. Yo di todo. Y de ahí empecé a jugar más. O sea que dejé mi alma en la cancha. Yo metí 2 goles en ese partido porque perdíamos, empaté y después di la vuelta otra vez. Y ahí me dijo mi tío, hoy sos el primer convocado, ya mi hijo mío. Fue legalmente algo emocionante ver tu nombre ahí en la lista, que vas a viajar a otro país. Eso es lo... Habiendo tantos jugadores que son mejor, no sé, y te eligen a vos, justamente a vos. Eso es realmente emocionante. Todo el mundo cree que los hermanos indígenas son cachafá, no quieren hacer nada, son haraganes, y a mí me demostraron que eso es mentira. Hacíamos los entrenamientos a la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana. ¿Por qué? Porque los jugadores tenían que trabajar a las 7 de la mañana, entrar a su trabajo. Esos son ejemplos de vida, ellos nos educaron a nosotros, nuestros jugadores. El motivo de ellos de realizar eso era representar a la albirroja, representar a su comunidad, representar a su familia. Eso hizo que de ellos salga esa garra guaraní que siempre se habla del paraguayo. Nos volvimos hermanos todos, nos volvimos una sola raza. La raza siempre fue la raza guaraní. ¿Quién tiene que aprender de quién? Tenemos que pensar eso. Porque quién iba a imaginar que me iba a ir, que iba a salir del país, que iba a representar al país. No, jamás. ¿Quién se iba a imaginar? Jamás le creería a una persona así. Esto nunca más se va a olvidar. Esto va a quedar en la historia. Nosotros le demostramos al Paraguay, le demostramos al pueblo paraguayo que se puede, que nada es imposible. Este es el mejor recuerdo que tengo. Y lo que no se va a borrar de mi mente nunca, hasta
estar viejito. Y lo que más me emociona es cuando sea viejito, le voy a contar a mis nietos, mis bisnietos. Yo fui el primer jugador de la selección indígena.